El col·le va començar en 1987 i això va ser perquè l'única escola que hi havia en el poble era el Verge del Carmen, que a més era l'antic Verge del Carmen, entonces hi havia moltíssims xiquets, massa xiquets. La conselleria va decidir pues, fer esta escola nova i alguns mestres se vingueren així a treballar i a fer coses boniques. Mira, si me preguntes què té aquesta escola, quasi no puc parlar. Molta il·lusió, perquè vàrem començar i eren 8 unitats i es coneixien tots els xiquets, des dels menuts fins als majors. Cuando vine al Colegio El Garbí hace este curso 30 años. Pues hace 30 años solamente estaba desde la escalera hasta ese pasillo de ahí. Este era el cole que teníamos antes cuando yo era pequeña. Inauguramos de este pilar hacia detrás, hasta el final, hasta el fondo. Aquí habían 2 rampas súper grandes. La puerta de entrada era la misma y aquí había otra rampa que salíamos al patio, desde el vestuario a todo el patio pequeño de mayores. Al cabo de 4 años más se hizo esta parte de aquí, nueva. En principi només que estava esta part, el porxe sí que estava, encara que el cobriren després, i la part actual d'infantil en aquell moment no estava, que es va fer més o menys pot ser després de l'any 90, crec que recordaré. L'escola va començar a funcionar en el 87, no es va inaugurar oficialment fins l'any, jo no recordo exactament, però pot ser l'any que està a la placa, que és el 94, ¿vale? Se le llamó El Garbí en honor al monte El Garbí. El nombre, por ejemplo, lo escogimos entre todos los alumnos. Algunos nanos se hicieron un dibujo de la montaña del Garbí, enlazándolo con las letras y demás. Y bueno, y luego lo elegimos entre todas las familias, los votamos el que más nos gustaba y salió un dibujo que era una montañita con las letras y un sol. Però així varen ficar el logo del Garbí, que el varen fer entre tots els profes i els xiquets, que representava una muntanyeta, que era la muntanya del Garbí, i un arbre, i ahí estaven les lletres. El varen fer els xiquets. Santiago, que seria el primer director, pues volia fer ahí una zona bregada para llegir i para passar una estoneta ahí. Compraven arbres i recordo això, que eixíem a plantar-lo, però nosaltres es plantaven per castig, perquè mos castigaven i quan no sabien on ficar-nos, pues mos ficaven a plantar arbres. Jo estic en l'escola des de fa 19 anys, vinguérem el mateix any, Inma Izquierdo, que serà directora, i jo, y la meva plaza fue para infantil. Pues mi experiencia en el Garbí, hace 19 años que estoy aquí, llegué en un momento donde todavía estaba la ESO en el colegio y bueno, pues iba subiendo una línea, infantil teníamos solo de 4 y 5 años y la verdad es que el colegio ha cambiado mucho en esos 19 años. Había muchos compañeros que ya no están en el cole y por ejemplo Mariana Martínez, Concha Cotanda, Luis Moya, Sara Serés, María Gele Garzando, Vicente Nicolau, que bueno, no está con nosotros y tampoco está aquí ya. Un beso, Vicente. María Ángeles Ubiedo, que todavía está aquí, nuestro profe de religión, y también estaba Inma Izquierdo, que es nuestra directora. Estaba Inés, que era una conserje que teníamos entonces, el Ladio vino después, y la verdad es que estábamos, pues eso, en familia. Entonces yo hice aquí 7º de GB y 8º de GB. Y mi tutora era Concha Cotanda, a la cual le agradezco muchas cosas, como por ejemplo el aprender el valencià, que me ayudó un montón. Y nada, y decidí traer a Noa, que ahora está en infantil con Empar, súper contenta. Pues por eso, porque mi experiencia aquí fue muy positiva y nada, el cole un rollito así muy familiar y muy guay. Me encantó, tengo unas profesoras que me han marcado muchísimo, como es Rosa Gavara, que la tuvimos de tutora muchísimos años. Y nada, Sara, Luis Moya, Sara Serés, nos hacía de todo, Sara y a Rosa, se atrevían con todo. Actividades, teatro, música, las cosas que no están inventadas, pues ellas las inventan. Traigo porque a mí mi colegio me encantaba y porque tengo unos recuerdos los más importantes de mi vida, los tengo en este colegio. Me encanta. Y no sé qué más decirte. Yo me enamoré y las mamis creo que también están enamoradas. Casa som del Garbí i res, ha vingut la meva germana, ha vingut el meu germà, tots els meus amics i res.
Tots són del Garbí.